auscultación, aunque hemos visto que la percusión en el caso del corazón prácticamente no se hace porque hay métodos mucho más actualizados, modernos y certeros. Por eso la percusión no se hace. La palpación sí, pero empezamos siempre con la inspección. La inspección es del tórax, que ya vimos cómo se hace la inspección del tórax, estática, dinámica, y aquí directamente vamos a la inspección de esa parte que hablamos que se llama región precordial. La palpación con la palma de la mano, palpar todo el área precordial y que es lo más importante, buscar el choque de la punta. Pero aquí la punta que habla es la punta de esa zona llamada área precordial. Otra cosa importante, que la punta es llamada también apex y es donde está la ubicación de la transmisión del ruido valvular de la válvula mitral, mientras que la base está a nivel del segundo espacio intercostal a ambos lados del esternón y se llama ahí la base. Y también hay que recordar que ahí están los que se llaman focos de la base. Así se llaman a los focos de la base. ¿Cuáles son los focos de la base? En el lado derecho, segundo espacio intercostal, del lado derecho, paraesternal, está el foco aórtico. Ya expliqué que el foco aórtico, aunque la aorta como válvula anatómica está detrás del esternón, su producción se hace al segundo espacio intercostal del lado derecho, en el foco llamado foco aórtico. Entonces el foco aórtico es un foco de la base. Del otro lado del esternón está el foco de la base, el foco de la válvula pulmonar. Entonces, cuando hablamos de focos de la base, se está refiriendo al aórtico y al pulmonar ubicados a nivel del segundo espacio intercostal. El aórtico del lado derecho y el pulmonar del lado izquierdo. También recalcar que esas no son las proyecciones anatómicas de las válvulas. Las válvulas se proyectan anatómicamente sobre el esternón, pero son las proyecciones donde se escucha mejor el ruido que produce la válvula. ¿Por qué se escucha ahí mejor el ruido que produce la válvula? Porque la válvula cuando se cierra, que es cuando suena, el ruido ese se propaga por la corriente sanguínea. Y la corriente sanguínea de la válvula aorta va por la aorta hacia el callado de la aorta y se proyecta ahí en el segundo espacio intercostal. Por eso es que se escucha ahí mejor, porque hasta ahí llega la sangre. Luego la sangre va al callado de la aorta, da la vuelta y se dirige hacia abajo, es decir, hacia el abdomen. Por eso es que está el foco accesorio aórtico, ya del lado izquierdo a nivel del tercer espacio intercostal del lado izquierdo. ¿Por qué se escucha ahí? Porque es la corriente sanguínea de la arteria aorta que ya pasó por el callado de la aorta y está descendiendo como aorta torácica y se escucha a nivel del tercer espacio intercostal del lado izquierdo esta vez. Entonces la aorta la escuchamos en dos lugares, en el foco aórtico, segundo espacio intercostal del lado derecho, y en el foco accesorio aórtico en el tercer espacio del lado izquierdo paraesternal. La palpación del choque de la punta es una de las maniobras más importantes. ¿Por qué? Porque a través de la misma podemos ubicar dónde está el corazón y si está bien ubicado, y también se puede, a través de este mismo
maniobra, esta misma maniobra, se puede ver si está agrandado o no está agrandado. Porque si el choque de la punta se encuentra donde debe estar, ya saben dónde es el choque de la punta, donde debe estar quinto espacio intercostal, cuarto, quinto, dependiendo si está sentado o está acostado. Hay un pequeño desplazamiento. Generalmente hablamos de quinto espacio intercostal por dentro de la línea medio clavicular. Fíjense, en esta figurita de aquí está en el quinto espacio. ¿Y cómo se encontró el quinto espacio? Buscando primero el segundo espacio, la segunda costilla, el ángulo de Lewis, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio, y la línea medio clavicular en el hombre sale de la mitad de la clavícula y pasa por el pezón. Y fíjense que está un poquito por dentro, poquito por dentro. Lo normal es que esté hasta la línea media clavicular, que no sobrepase la línea media clavicular, ese es su lugar correcto. Si no se palpa así, en acostado, lo hacemos que se siente. Y ahí otra vez volvemos a palpar. Si no se palpa así, hacemos que se acueste, pero sobre el costado derecho. Sobre el costado derecho. Esa postura se llama posición de pachón. Ya la vamos a ver más adelante. En la posición de pachón, que es un decúbito recumbente, se llama, sobre el lado izquierdo, perdón, no sobre el lado derecho, sobre el lado izquierdo, se acuesta sobre el lado izquierdo del corazón, baja un poco y se acerca a la pared torácica. Le pedimos al paciente que bote todo el aire y que entre en apnea post-expiratoria. A través de esta apnea estamos sacándole el aire del pulmón izquierdo, que a veces ocupa un espacio que separa el corazón de la parte externa del tórax. Entonces, con esta maniobra de que bote todo el aire, le pedimos respire hondo y bote todo el aire, y ahí cuando bota todo el aire, que lo mantenga un poquito así, y ahí buscamos y se puede encontrar el sitio exacto del choque de la punta. Si así no se escucha, no se palpa, no se siente el choque de la punta, se escribe en la historia de la siguiente manera: no se palpa, no se escucha choque de la punta. No se palpa el choque de la punta. Otra cosa importante de decir del choque de la punta es que es normal en adultos hasta los 30 años. Después de los 30 años, ya no es normal escuchar un choque de la punta o palpar un choque de la punta. Al palpar el choque de la punta después de los 30 años, tenemos que buscar alguna patología. No es normal. Aquí tenemos las maniobras, cómo se hace primero para palpar el choque de la punta con la palma de la mano. Ya saben que debería estar en esta región, entonces así se lo busca. Aquí está ubicando cuarta costilla, quinto espacio, perdón, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal por dentro de la línea, y una vez consigue ubicarlo bien con toda la mano, se lo palpa con un solo dedito y se mide su tamaño en comparación con la yema del dedo. Normalmente tiene que ser no más de 2 centímetros, y eso lo medimos con la yema de los dedos, no más de 2 centímetros. Si mide más de 3 centímetros, ya es patológico. Por eso es importante aprender a medir el choque de la punta. Nos podemos dar cuenta del tamaño del choque de la punta haciéndolo en comparación con la yema de los dedos. Esta es la posición que les hablaba, recumbente izquierdo. El corazón está aquí, y cuando nosotros, aquí en esta zona, y cuando nosotros le pedimos al paciente que se acueste sobre su costado izquierdo,
Entonces el choque de la punta se desliza, se desplaza. Por eso es que ponemos ahí nuestra mano y ahí le pedimos de que inspire hondo y luego bote todo el aire y que se mantenga así con el aire afuera unos segundos. No es fácil hacerlo, pero en esos segundos tenemos nosotros que tratar de encontrar el choque de la punta. Ya saben, si no se palpa, se pone en la historia de la clínica que no se palpa el choque de la punta. El choque de la punta puede cambiar. Hay un choque de la punta que se llama, como dice aquí, choque en cúpula de Bart. Se percibe el choque de la punta como si fuera una pelota que golpea la mano en cada sístole. Por eso se llama choque en cúpula. También se llama choque en bola de billar, porque pareciera que es una bola de billar la que golpea la mano. Y eso nos indica de que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y lo que está golpeando, que parece una bola, es la musculatura del ventrículo izquierdo, que se ha hipertrofiado, que se ha hipertrofiado. ¿Y por qué se hipertrofia? Porque es un mecanismo de defensa ante un aumento de la presión del ventrículo. ¿Y por qué aumenta la presión del ventrículo? Principalmente por una estenosis de la válvula aórtica, una estenosis de la válvula aórtica. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, tiene que abrir la válvula aórtica para que expulse por ahí el contenido del ventrículo, es decir, la sangre que está en el ventrículo. Si hay una estenosis, ya saben que estenosis quiere decir estrechez. Si hay una estrechez, una estenosis de la válvula y no la puede abrir bien, hacer fuerzas para conseguir expulsar la sangre que contiene el ventrículo izquierdo. Y eso lo tiene que hacer 70, 80, 90 veces por minuto. Entonces el músculo se reacondiciona, se vuelve más grueso y el choque de la punta se altera, que lo podemos sentir. Entonces podemos diagnosticar una estenosis de la válvula aórtica a través de varios métodos y este es uno de ellos, el choque en cúpula de Bart. Se llama así en cúpula de Bart porque fue este médico de apellido Bart quien se dio cuenta de esta situación y la hizo conocer. Ya dijimos que la percusión no vale la pena ni siquiera que la repasemos, simplemente decir que la percusión no es muy confiable y no se realiza. En la práctica no se realiza. Ya saben de que de todas maneras hay una pequeña parte del tórax que tiene matidez cardíaca, ¿no? Aquí está la matidez cardíaca. Del otro lado, por acá abajo tenemos la matidez hepática y acá debajo tenemos la hipersonoridad o timpanismo del espacio de Traube. Son cosas que hay que saber. Y acá en este pequeño esquema están los focos o áreas de auscultación. Fíjense que les comentaba de que la proyección de la válvula aórtica está aquí, anatómicamente está a este nivel, pero la corriente sanguínea hace que la sintamos, el golpe que realiza la válvula, la sintamos en este foco, que es en el segundo espacio paraesternal del lado derecho. La arteria pulmonar, a su vez, su impulso, su sangre se va hacia este lado, por eso se escucha del lado izquierdo.
la aorta del lado derecho, la pulmonar del lado izquierdo. Y también como esto da la vuelta, podemos escuchar aquí en el tercer espacio, el segundo, en el tercer espacio, escuchamos la aorta accesoria, el foco aórtico accesorio de Erbs. Y el choque de la punta junto con la válvula mitral la escuchamos siguiendo una línea media clavicular un poco por dentro y en el quinto espacio. Eso hay que saber. Son preguntas de examen, pero de todas maneras tienen que saberlo porque lo tienen que hacer. Cada vez que ustedes auscultan un corazón, tienen que auscultar esos 4 sitios, incluyendo también el quinto que les hablaba, el foco accesorio de Erbs, para escuchar la arteria pulmonar, perdón, la arteria aórtica, foco accesorio aórtico de Erbs. Lo más importante es la auscultación cardíaca. La auscultación es uno de los procedimientos semiológicos que requiere el entrenamiento y acondicionamiento del oído. Entonces, lo mejor cuando uno comienza a escuchar es tratar de escuchar con el mismo estetoscopio, con uno que sea personal, para que lo podamos adaptar a nuestros canales auditivos, adaptar la oliva a nuestro conducto auditivo y reconocer la capacidad que tiene el estetoscopio para captar los ruidos cardíacos. Una de las formas de hacerlo es tratar primero de acomodar bien las olivas dentro del oído, que no duela, que capte bien el conducto auditivo y agarrar la membrana, ponerla en la mano y cuando está en la mano, sobar el dorso de la mano para ver qué intensidad necesitamos aplicar sobre el dorso de la mano para que podamos nosotros escuchar lo que tenemos en la mano. En la mano está el estetoscopio. Entonces ahí golpeamos, sobamos para ver cuál es la capacidad que tiene nuestro estetoscopio. Aquí, cuando empezamos a auscultar, hay varios procedimientos que vamos a ver, uno o dos procedimientos. El procedimiento, la mayoría de las personas empiezan escuchando la válvula mitral. Y yo fue así como aprendí a escuchar primero la válvula mitral. Para escuchar la válvula mitral ya tenemos que haber palpado la área precordial y reconocido dónde está el choque de la punta. Entonces ahí es donde empezamos, como está descrito aquí. Aquí el paciente sentado, ligeramente inclinado hacia adelante para que el corazón se acerque más a la pared para poder escuchar mejor al corazón. Podemos hacerle también que inspire hondo y después bote el aire, porque de esa manera el pulmón se achica porque no tiene aire y de esa manera permite que el corazón se acerque más a la pared. Otra forma es acostado, como está aquí, en decúbito supino. Y una de las mejores también que tenemos que hacer es esta posición recumbente sobre el lado izquierdo, en decúbito lateral. Ya saben que en decúbito lateral el corazón desciende un poquito, ya no está por la línea medio clavicular, sino que está por debajo de la línea medio clavicular y ahí procedemos a buscar dónde suena con más intensidad. Y le pedimos otra vez al paciente que meta aire primero
y que de ahí bote todo el aire y que se mantenga en apnea postexpiratoria. Aquí están los focos de ocultación con su sitio. Esto quiere decir segundo espacio intercostal derecho sobre la línea no me acuerdo qué quiere decir LPD. D es derecha sobre la línea paraesternal derecha, eso es. Segundo espacio intercostal derecho sobre la línea paraesternal derecha. Área aórtica. A veces uno se desconcierta si sabemos que el corazón izquierdo está del lado izquierdo y la válvula aórtica es del corazón izquierdo, ¿por qué lo vamos a escuchar en la derecha? Ya saben por qué. Porque la válvula, cuando se cierra, las vibraciones las transmite a la sangre que está siendo eyectada. Y esa eyección va a través de la arteria aórtica y entonces se escucha ahí cuando la aorta está más cerca de la pared. Ahí empieza a dar vuelta, se forma el callado de la aorta y desciende. Y ahí lo escuchamos ya sobre el lado izquierdo, en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo. Ese es el accesorio aórtico. En el tercer espacio intercostal izquierdo con la línea paraesternal izquierda. El foco pulmonar. Acuérdense que el foco pulmonar y el foco aórtico se llaman focos de la base. De la base, ¿por qué? Porque la línea que une esos focos se une con el foco de la punta, que es la válvula aórtica. Por eso queda la punta ahí solito, válvula aórtica, perdón, válvula mitral, y los focos de la punta, la aórtica y... Ups, estoy chipado. El foco aórtico y foco de pulmonar son focos de la base. Y en la punta está la válvula mitral. Eso es lo que quería decir. Estoy mirando aquí unos dibujos que no están muy claritos y me estoy chipando. Pero repito, focos de la base. ¿Cuáles son los focos de la base? El foco aórtico, segundo espacio intercostal del lado derecho, y el foco pulmonar, segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Ambos forman la base de ese triángulo que se llama área precordial. Y la punta del área precordial lo forma el choque de la punta, donde está la auscultación de la válvula mitral. La válvula tricúspide está enmascarada por el ruido que produce la válvula mitral. Y por eso es que la válvula, el ruido que produce la válvula pulmonar, algunos la ubican sobre el apéndice sifoide, otros lo ubican cuarto, quinto espacio intercostal del lado paraesternal del lado izquierdo, otros cuarto, quinto espacio intercostal del lado derecho. En realidad, cuando queremos escuchar la válvula pulmonar, hay que hacer, la válvula tricúspide. Cuando queremos escuchar la válvula tricúspide es difícil de hacer y tenemos que estar muy conscientes de que encima del ruido que produce la tricúspide está el ruido que produce la válvula mitral. Entonces tenemos que aprender a reconocer porque no son exactamente iguales al sonar. Siempre, eso es otra cosa que tienen ustedes que memorizar. Siempre el primer ruido son dos ruidos, el segundo ruido son dos ruidos. El primer ruido es el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Siempre primero cierra la mitral. Es decir, cuando escuchamos el ruido, el primer ruido que estamos escuchando es exclusivamente la mitral. El segundo ruido es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares,
perdón, la sigmoidea, el cierre de las válvulas sigmoideas. Primero se cierra la válvula aórtica y después se cierra la válvula pulmonar. Otra cosa que no hay que olvidar, porque pregunto y se equivocan más de lo que uno quiere, ¿cuándo suenan los ruidos? Los ruidos suenan cuando se cierran las válvulas o cuando se abren las válvulas. Los ruidos suenan cuando se cierran las válvulas. Entonces acuérdense que una puerta suena cuando se cierra. Cerramos una puerta, la cerramos con fuerza y suena, ¡pum! Igualito suenan las válvulas cuando se cierran. Al abrirla, si la válvula está sana, no tiene que emitir ningún ruido. Ni la sangre, cuando todo está sano, los vasos están sanos, no hay ningún ruido. Acuérdense que el ruido que produce la sangre es cero, es nulo cuando avanza con lo que se llama flujo laminar. El flujo laminar es el flujo normal de la sangre, funciona como unas láminas, la sangre está bien acomodada, por así decir, en lámina, que circula sin hacer ningún ruido. Cuando se producen los soplos son ruidos que se producen cuando se altera el flujo laminar. Cuando el flujo laminar se altera, se produce un flujo turbulento. Nosotros hemos visto cada vez que sopla viento que en algún rincón de algún lugar se forma un flujo turbulento que empieza a girar. Más o menos así le sucede a la sangre. El flujo turbulento empieza a girar y ese flujo turbulento produce vibraciones. Y esas vibraciones son escuchadas como soplo. De ahí viene el nombre de soplos cardíacos. Entonces, los soplos cardíacos producidos por alteraciones de las válvulas alteran el flujo laminar, produciendo vibraciones que son escuchadas como soplos. Ahí tenemos el foco órtico, donde es su localización, el foco pulmonar, donde es su localización, el foco tricuspidio, donde está localizado. De esto le hablé que el foco tricuspidio está ubicado en varios lugares que hay que, cuando uno lo busca, hay que tratar de encontrarlo. ¿Dónde buscamos primero? A nivel de la apófisis del esternón. Ahí se escucha. Después, como dice aquí, en la quinta articulación condrocostal izquierda, también ahí se busca, pero realmente está más arriba y a la derecha del esternón, también ahí se busca. Entonces, cuando buscamos el ruido de la válvula tricuspidea, es porque estamos buscando algo en específico y con eso en mente tenemos que encontrar dónde está, dónde suena con mayor potencia. Foco mitral se llama foco del ápex o foco apical o foco de la punta. Como ya les decía, hay focos de la base, aórtico y pulmonar, y foco de la punta, que es el foco mitral, situado en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. En realidad está un poco por dentro de la línea medio clavicular, a veces sobre la misma línea, un poco por dentro de la línea medio clavicular, y como siempre, creo que no les había comentado que antes se hablaba de foco, no como aquí dice foco mitral. Y después los autores prefirieron o prefieren ahora hablar de área mitral, porque el foco es un punto muy específico, pero no siempre la válvula se escucha con mejor nitidez en ese punto, sino un poquito más allá, un poquito más acá. Entonces ampliaron el tamaño del foco para llamarlo área y así poder ubicar con mayor precisión dónde suena más fuerte la válvula, dónde se escucha mejor. Y ahí entonces es el origen de lo que se llama área mitral. Como dice aquí, en el foco mitral
la punta del ventrículo izquierdo, que en realidad no es la punta, no es la punta. Se ha visto ya con estudios de resonancia magnética que no es la punta lo que produce lo que llamamos el choque de la punta. Lo que produce el llamado choque de la punta es una parte de la pared del ventrículo. Al ventrículo, al contraerse una parte de su pared, se impulsa hacia adelante, llegando a tocar por dentro el espacio que está entre las costillas quinta y sexta. Y ahí, en el espacio intercostal quinto, es ahí donde se siente mejor, pero no es la punta precisamente, la punta anatómica, es una parte de la pared del ventrículo. Foco de Erbs o segundo foco aórtico, también llamado accesorio aórtico. En el tercer espacio intercostal izquierdo se incluye en el área ventricular derecha. Es considerado por la mayoría como el quinto foco principal de auscultación precordial. Los sonidos de las válvulas aórtica y pulmonar, principalmente los soplos de insuficiencia aórtica, pueden transmitirse a ese punto. ¿Por qué? Porque están cerquita. Entonces es con mucha atención y un poco de práctica poder distinguir qué es la válvula aórtica la que está sonando para distinguirla de la pulmonar que está cerquita. La válvula pulmonar se escucha, si se escucha en el tercero, la válvula pulmonar se escucha en el segundo, ¿no? Entonces, a veces necesitamos escuchar uno y el otro para poder distinguir. La válvula aórtica suena muchísimo más fuerte, con mayor intensidad, y suena primero que la válvula pulmonar. Poder distinguir en el segundo ruido el componente aórtico del componente pulmonar se vuelve importante cuando hablamos de desdoblamiento de los ruidos. Desdoblamiento, hay un desdoblamiento. ¿Qué significa desdoblamiento? Que en un principio escuchamos loop-dup, 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 loop, primer ruido, dup, segundo ruido, loop-dup, loop-dup, loop-dup. Pero el segundo ruido puede desdoblarse fisiológicamente, es decir, de forma normal, y se llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, cuando le pedimos al paciente que meta aire mientras escuchamos la válvula pulmonar, le pedimos que meta aire. Cuando él mete aire, el ruido que sonaba loop-dup, 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 al meter aire se retrasa el ruido de la válvula pulmonar y se escucha loop-drup, loop-drup, loop-drup. Es decir, drup ya no es dup, es drup. Eso es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Y para escucharlo, tenemos que escuchar la válvula pulmonar, que es la que se retrasa. ¿Por qué se retrasa la válvula pulmonar? La válvula pulmonar se retrasa porque cuando yo le pido al paciente que inspire hondo, todo el tórax se ensancha y al ensancharse el tórax baja la presión intratorácica. Cuando baja la presión intratorácica, toda la sangre acumulada en los brazos, en la cabeza, en el cuello, va hacia la aurícula derecha, va de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho tiene poca fuerza muscular y de repente le llegó un montón de sangre extra. Entonces el ventrículo derecho demora en botar la sangre extra que le llegó. Y como demora y el cierre de la válvula se hace cuando termina de botar la sangre,
Entonces, por el lado izquierdo no hay problema, le llegó menos sangre porque la sangre se fue hacia el lado derecho. El izquierdo es poderoso, es muy fuerzudo, tiene mucha musculatura, lo cierra rápidamente, produce la válvula aorta el ruido segundo, pero mientras tanto sigue el lado derecho tratando de expulsar toda la sangre que le llegó. Por eso se retrasa. Es importante entonces tener eso en mente porque es una pregunta de examen, porque es importante, porque se produce el desdoblamiento fisiológico o qué desdoblamiento de los ruidos es fisiológico, por qué se produce, cómo se produce, todo eso hay que saber. Bueno, aquí estamos volviendo a lo que les traté de explicar antes. ¿Dónde realizar la ocultación cardíaca? Tenemos los focos, que en realidad hay que pensar en foco y en áreas al mismo tiempo. La ocultación se debe realizar en toda la región precordial. Ya vimos cuál es la región precordial. Tanto en los 4 focos principales de ocultación, tricuspidio, mitral, pulmonar y aórtico, como en las áreas y focos adicionales del precordio, segundo foco aórtico o quinto foco de ocultación y mesocardio. Fuera de este, como la región de la base del cuello, el área esternoclavicular y la región epigástrica. Creo que antes les había comentado de que en realidad la inspección, palpación, percusión, ocultación del tórax cardíaco, el examen de tórax cardíaco empieza en el cuello, porque ahí vamos a ver cómo se comportan los vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Entonces, eh, ahí la base del cuello se ausculta también. Ah, la mayoría de, de los médicos empieza la ocultación de los focos ocultando el foco mitral. ¿Por qué? Tiene su importancia. Así me enseñaron a mí. ¿Y por qué me enseñaron así? Porque dicen que lo primero que hay que hacer cuando uno ausculta un corazón es saber cuál es el primer ruido y cuál es el segundo ruido. El primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierra la mitral y después se cierra la tricúspide, formando el primer ruido. Entonces yo tengo que saber cuándo se cierra la mitral. Y para saber cuándo se cierra la mitral, tengo que ocultar el foco mitral. Y no me preocupo de escuchar el foco el foco tricuspidio, no me preocupa escuchar, solamente me preocupo por el foco mitral. El foco mitral, ese me va a dar la pauta que cuando se cierra la válvula mitral y suena el primer ruido, después del primer ruido viene la sístole, la sístole. Y todo lo que está en ese espacio, si es que hay un soplo, sería un soplo sistólico. Entonces, trato yo de escuchar el primer ruido, loop dup, loop dup, loop dup, y primero escucho el ruido
en el área mitral y escucho loop, dup, loop, dup, loop, dup. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la válvula más poderosa, la válvula mitral, que suena con mayor intensidad. Una vez tengo bien identificado el primer ruido, y si no lo puedo identificar, le tomo el pulso, porque el primer ruido es sincrónico con el pulso. Entonces el loop tiene que darme un latido a nivel del pulso. Cualquiera de los pulsos, puede ser el pulso más cómodo, pulso radial, puede ser el pulso que también es relativamente cómodo a nivel del cuello, el pulso carotídeo, pero de esa manera ubico el primer ruido. Entonces, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, se abren las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Por eso es que el primer ruido me indica que se están cerrando las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide y se están abriendo las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Primero se abre la aórtica, después la pulmonar. Entonces, cuando yo ubico el primer ruido, me indica que estoy escuchando el inicio de la sístole. ¿Y qué es la sístole? La sístole es la eyección de la sangre por la aorta del lado izquierdo y por la pulmonar del lado derecho. Todos los ruidos que yo escuche en ese espacio va a ser ruido sistólico. Si yo escucho un soplo, después del primer ruido, es un soplo sistólico, es un soplo de eyección, porque es el periodo de eyección de la sangre. Y ya les dije que más o menos la sensación cuando escuchamos los ruidos cardíacos es loop-dup, loop-dup, loop-dup. La onomatopeya, es decir, la imitación de esos ruidos, en los libros aparece de distintas formas. En los yankees aparece loop-dup, loop-dup. Pero los yankees, la U la leen como A, entonces en realidad suena lap-dap. Para ellos suena lap-dap, 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 lap-dap. En los uruguayos argentinos, tumta, 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 tumta. Entonces eso hay que tenerlo en mente. ¿Cuál es el primer ruido y cuál es el segundo? Loop, dup o lap, dap. El primer ruido es el lap. Después viene un silencio corto y después viene el segundo ruido, dap. Lap, dap, lap, dap, lap, dap. Después del segundo ruido viene un silencio largo hasta el próximo y siguiente primer ruido. Entonces, esto es un ciclo, por eso se llama ciclo cardíaco, porque se repite a sí mismo loop dup o tum-ta, tum-ta, tum-ta. Del tum al ta o del loop al dup hay un espacio corto que es la sístole, donde sale la sangre de los ventrículos hacia las arterias aórtica y pulmonar. Cuando suena el segundo ruido, loop, dup, el dup o el tum-ta, el ta, es el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Primero se cierra la aorta y después la pulmonar. Y empieza la fase del llenado ventricular, es decir, la diástole. Entonces, todo ruido que aparece después del segundo ruido se llama diastólico. Si es un soplo diastólico o lo que sea diastólico. Entonces tenemos sístole del primer ruido hacia el segundo
y diástole del segundo hacia el próximo primer ruido. Y eso se repite, por eso les he pedido que repasen ciclo cardíaco para que se acuerden de esta situación, que la vamos a volver a ver cuando veamos soplos cardíacos, porque cuando está el soplo cardíaco hay que tener bien los conceptos del ciclo cardíaco. Aquí es como debemos auscultar si realizo un examen cardiovascular. Primero, siempre empezamos por el cuello, ¿no? Porque nos va a informar inspección, palpación, percusión, ocultación del cuello, sobre todo inspección y ocultación, ¿no? Inspección y ocultación. De ahí nos vamos, de aquí, esta área aquí, el área precordial, nos vamos al foco mitral, tomando el pulso. ¿Para qué? Para ubicar el primer ruido. Una vez hemos ubicado exactamente el primer ruido, lo escuchamos detenidamente, lo reconocemos y de ahí me voy al foco aórtico para escuchar el segundo ruido. Les había comentado que aquí en el foco mitral suena lup dup, lup dup, lup dup, lup dup. Y he comprobado que el loop es el primer ruido porque sincrónicamente coincide con el pulso. Loop, dup, loop, dup. De ahí me voy al foco aórtico y ahí la aorta suena más fuerte que la mitral. Entonces, en vez de sonar loop, dup, acá suena loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. No sé si me explico. El primer ruido suena más fuerte en el foco mitral y el segundo ruido fuerte en el foco aórtico. Eso se pone en la historia clínica ruido normofonético. Ruidos normofonéticos. Primer y segundo ruido se auscultan normofonético. ¿Qué quiere decir normofonético? Y es importante ese concepto de poner ruidos normofonéticos cuando uno comprobó que el primer ruido es más fuerte en el foco mitral y el segundo ruido es más fuerte en el foco aórtico. Una vez tengo ya eso bien en mente, escuché bien el primer ruido, escuché bien el segundo ruido, que son normofonéticos, viene la parte más difícil para mí, que es escuchar los silencios. ¿Cuáles son los silencios? El silencio que hay entre el primer ruido y el segundo ruido. Lup, 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 lup. Ese silencio hay que concentrarse mucho, al principio cuesta, porque no estamos acostumbrados a escuchar silencio, estamos acostumbrados a escuchar ruido. Pero escuchar ese silencio es escuchar la sístole. ¿Qué hay en la sístole? Puede ser que haya un soplo grado 1, que apenas se puede escuchar, y que para escucharlo tenemos que estar muy concentrados en un ambiente propicio para escuchar, en una sala bien silenciosa. Si es que nosotros nos han dicho que fulanito, el paciente de tal cama, tiene un soplo sistólico grado 2, grado 1 casi nadie lo escucha, pero grado 2 sí se escucha. Entonces volveremos o esperaremos que sea la noche cuando está más tranquila, por supuesto hablamos con el paciente y aprendemos a escuchar un soplo grado 2 sistólico, así en las mejores condiciones. De noche, cuando el paciente está tranquilo, cuando no hay ruido en la sala. Entonces, hemos hablado antes con el paciente, voy a venir a visitarlo, me va a permitir que lo oculte y ahí charlamos un rato con él y procedemos a tratar de proceder de esa manera. Ubicar el primer ruido, ubicar el segundo ruido y después ubicar
el silencio pequeño que está entre la sístole y la diástole. Una vez hemos ubicado el silencio pequeño, luf, dup, así sonaría un soplo sistólico, luf, dup, luf, dup, luf, dup, luf, dup. Después de escuchar dup, luf, dup, luf, dup, nos concentramos en el silencio más grande. El silencio más grande es el diastólico. Todo lo que escuchemos en la diástole es patológico. En la diástole, que es el momento de llenado de los ventrículos, no debe ocultarse ningún ruido. El ruido que se oculte es patológico. Mientras que hay soplos sistólicos que se llaman soplos inocentes, es decir, no tienen un significado. O soplos por otras causas que no son valvulares, soplos no anatómicos, como ser un soplo que exista porque el niño tiene fiebre. La fiebre acelera la circulación sanguínea, la sangre va más rápido y entonces puede originar turbulencia. Pero no es el corazón el que está enfermo ni las válvulas, no hay nada enfermo, simplemente está la sangre a mayor velocidad. Cuando está a mayor velocidad es más fácil que haga una turbulencia y escuchemos un soplo, y ese siempre va a ser un soplo de eyección sistólico, 1, grado 1, ¿no? O sea que apenas se lo escuche, pero lo escuchamos, grado 1, soplo sistólico, grado 1. Y después escuchamos del segundo al próximo primer ruido, loop, dup, loop, dup, el loop, dup, hasta el próximo loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Esa fase, como les dije, es muy importante, es la fase de llenado ventricular, donde los ventrículos están llenándose de sangre. ¿La sangre de dónde viene? La sangre viene de las aurículas. Las aurículas se llenaron de sangre y ahora están pasándole la sangre al ventrículo a través de las válvulas aurículo-ventriculares. Del lado izquierdo, la válvula mitral; del lado derecho, la válvula tricuspidea. Entonces aquí pueden haber soplos diastólicos por estenosis de las válvulas mitral o de la válvula tricúspide. Les había comentado también de que 99,9% de las enfermedades adquiridas de las válvulas son de la válvula mitral y de la aórtica, o más bien de la aórtica y de la mitral. La aorta se enferma más que la mitral. Y las enfermedades valvulares adquiridas del lado derecho, es decir, pulmonar y tricuspidia, son ese 0,1%, son escasísimas, adquiridas, estoy diciendo, ¿no? Porque si son originales en el feto o bien en el momento de nacimiento, hay muchas patologías, tanto de derecha como del lado izquierdo. Estoy hablando de las adquiridas. Si una enfermedad de la válvula derecha es adquirida, es porque primero se enfermó el lado izquierdo, y el lado izquierdo tiene prevalencia porque son los que impulsan la sangre. El lado derecho tiene su importancia en el llenado de las venas. Acuérdense que en el lado derecho, en la aurícula derecha, llegan las venas, las más grandes, las venas cava superior e inferior. Llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Entonces, si la válvula tricúspide se enfermó, es porque estaba enferma la válvula aórtica o la válvula mitral. Rara vez es porque se enferma ella. Entonces, volviendo otra vez, ¿cómo debemos realizar el examen cardiovascular? Primero el cuello, inspección, palpación, percusión, ocultación. Aunque hacemos solamente inspección y ocultación, se oculta la bifurcación de las carótidas para ver si hay soplos carotidios. Y de ahí ya vamos a la parte que nos interesa, que es el corazón. Escuchamos el área mitral,
lo comparamos con el pulso para ver si es realmente la válvula mitral la que estamos escuchando. De ahí nos vamos al foco aórtico y comprobamos que el primer ruido sea más fuerte en el foco mitral, el segundo ruido es más fuerte en el foco aórtico. Eso se pone en la historia clínica, ruidos normofonéticos. Después escuchamos la válvula pulmonar. Podemos pedirle al paciente, para escuchar mejor la válvula pulmonar, pedirle que haga una inspiración profunda y provocar un desdoblamiento del segundo ruido, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Y de ahí nos vamos a escuchar el foco tricuspidio, que como les dije, algunos los sitúan aquí en la base del apéndice sifoide, otros un poco sobre el lado derecho, otros un poco sobre el lado izquierdo. La verdad que es muy difícil, ¿por qué? Porque esta de aquí suena fuertísimo y enmascara, nos hace difícil ver dónde se escucha mejor esta válvula de acá. Y aquí está marcada la aorta abdominal, que también es conveniente tomarle el pulso, porque con mucha frecuencia la aorta abdominal se dilata y en las personas mayores, cuando está dilatada, puede haber una disección aórtica abdominal que, si no se la diagnostica, lo mata al paciente. Hay que diagnosticarla cuando está dilatada y hacer una cirugía de empaquetar la parte dilatada. Método secuencial. Fíjense, este es otro método que yo no estoy de acuerdo porque no me parece lógico. Comenzaremos con el foco tricuspidio. No tiene ningún sentido comenzar con el foco tricuspidio porque ni lo vamos a escuchar. Después seguimos con el foco mitral. A continuación el pulmonar, y para cerrar el circuito debe pasarse al segundo foco aórtico. Yo esto no lo hallo ni siquiera lógico ni fisiológico. No sé de dónde lo habrá sacado el que hizo esto, de qué libro, pero va en contra de mis principios. Después se recorre toda la región precordial, base del cuello, región esternoclavicular, región epigástrica. En eso estamos de acuerdo, pero les repito, yo aprendí y me dijeron por qué y lo entendí que así es mejor, de empezar con el foco mitral, la razón, ubicar el primer ruido, de seguir con el foco aórtico para ubicar el segundo ruido, ver si el primer ruido suena fuerte en el foco mitral, ver si el segundo ruido suena fuerte en el foco aórtico y determinar si es normofonético. Cuando decimos normofonético, estamos indicando que las válvulas se cierran y se abren en forma normal y que los ruidos que producen al cerrarse son normales. Eso quiere decir ruidos normofonéticos. Ya es un gran adelanto. En cambio, no podemos decir si es un ruido normofonético si escuchamos primero el tricuspidio, después el mitral, después el aórtico, después el pulmonar y después el pulmonar. No tiene sentido para mí. Otra secuencia. Esta tiene un poquito más de sentido. Comenzar con el foco aórtico, donde se identifica muy bien el primero y segundo ruido, y seguidamente a ocultar los vasos del cuello o pasar al foco pulmonar. Luego se va descendiendo por el borde external izquierdo al segundo foco aórtico hasta el tricuspidio y la región epigástrica hasta terminar en el foco mitral y mesocardio. Igual no le hallo lógica. Ocultación sistemática. Con la persona en supino, quiere decir acostado sobre su espalda, proceda sistemáticamente de un foco al siguiente. Oculte cada área usando el diafragma para detectar los sonidos más agudos, como el primer ruido y el segundo ruido, con el diafragma.
y debe usar la campana para detectar los sonidos más graves como el tercer y cuarto ruido. Acuérdense que el tercer y cuarto ruido normalmente no se los escucha. Puede ser que el tercero se escuche en niños, en jóvenes, pero escuchar el cuarto ruido es patológico. ¿Por qué se llama tercer ruido? Porque está después del segundo. Por eso se llama tercero. Inmediatamente después del segundo está el tercero, inmediatamente después. Y el cuarto está un poquito antes, milésima de segundo antes del primer ruido, el próximo primer ruido. Por eso es que el cuarto ruido también se llama presistólico, porque acuérdense, sístole empieza con el primer ruido. El primer ruido indica la sístole. Entonces, el cuarto ruido, algunos lo llaman presistólico, cuarto ruido presistólico. Ya vamos a ver que cada uno, tercer ruido y cuarto ruido, tiene su razón de ser. Bueno, les adelanto, el tercer ruido tiene que ver con la dilatación del ventrículo izquierdo y el cuarto ruido tiene que ver con la contracción de la aurícula izquierda. Después vamos a explicar mejor. Oculte la base del corazón con la persona sentada, inclinada hacia adelante. Ya vimos, ya sabemos cuál es la base del corazón. La base del corazón son el foco aórtico y el foco pulmonar. Esa es la base del corazón. Evalúe el ápex. El ápex. ¿Cuál es el ápex? El ápex es el foco mitral o donde está el choque de la punta con la persona en decúbito lateral izquierdo. Ya sabemos para qué es esa posición. Decúbito lateral izquierdo recibe también el nombre de posición de Pachón. Decumbens lateral izquierdo, decúbito lateral izquierdo, posición de Pachón. Con eso el corazón se acerca, desciende un poco y se acerca más a la pared y de esa manera se puede percibir mejor. Escuche durante varios ciclos cardíacos en cada foco auscultatorio y hay que hacerlo primero con el diafragma y después con la campana. El diafragma, sonidos agudos, la campana, sonidos más graves. La ocultación del corazón normal revela dos ruidos, ocasionalmente tres. Acuérdense que cuando hablamos de un tercer ruido, en condiciones patológicas estamos hablando de un ritmo que se llama ritmo de galope. Ritmo de galope, ¿por qué es ritmo de galope? Porque el caballo, acuérdense que esto se inventó, estoy hablando del estetoscopio, se inventó y se propagó su uso cuando no había automóviles todavía, ¿no? En los años 1800. El automóvil recién fue en el año 1900. Entonces, todo lo que escuchaba era el caballo. Por eso en semiología cardiológica hay muchas cosas que se refieren al ruido de los caballos. Entonces, el ritmo de galope es un ruido a tres tiempos. Lup-dup-tup, 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 lup-dup-tup. Porque el caballo cuando galopa golpea con tres patas y una mantiene siempre en el aire, ¿no? Entonces, por eso que se llamó ritmo de galope, como si se escuchara el galopar de un caballo. Así fue descrito y así quedó. El ritmo de galope es un ritmo a tres tiempos. El ritmo de galope puede ser por galope de tercer ruido o galope de cuarto ruido. Ya le dije, el tercer ruido tiene que ver con la dilatación del ventrículo izquierdo y el cuarto ruido con la contracción de la aurícula. Y a veces se juntan los dos y se llama galope de suma, donde se escuchan tres ruidos, pero el tercer ruido está producido por la suma del tercer ruido con el cuarto ruido. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay una insuficiencia cardíaca y hay una taquicardia.
aquí hay algo que me estaba saltando que es importante. Los otros dos ruidos, es decir, el tercero y el cuarto, que pueden captarse con menos frecuencia, se producen durante la sístole. Entonces, si ustedes ahorita hacen un redondo, un círculo quiero decir, y en la parte de arriba un cuadrito que diga primer ruido, y en la parte de 2/3 uno que diga segundo ruido, esa parte cortita entre primero y segundo ruido, pequeño espacio, eso es sístole. Después del segundo ruido, bien inmediatamente después, hagan una raya y ahí ponen tercer ruido. Y después se van por ese círculo hasta casi llegar otra vez al primero siguiente, y antes de llegar al primero otra raya y ahí ponen cuarto ruido. Entonces acuérdense que del segundo al primer ruido siguiente, todo eso es diástole. Todo eso es diástole. Ya les voy a mostrar yo ese dibujito. Bueno, espero tener gasolina, no he tenido gasolina, aunque ya me han dicho que hay un señor que me puede vender a 17 bolivianos el litro. Entonces estoy esperando que me traiga. Y tras que tenga, acuérdense, tengo que tomarle el examen a lo de la doctora Gross. Y me gustaría tomarle examen a todos los que tuvieron ayuda visual, a todos los que copiaron. Yo me doy cuenta cuando corrijo si alguien copió, a veces son una, dos o más respuestas que visiblemente son copias. Me gustaría, si es que se anima el que copió, decir, bueno, yo copié, lo voy a hacer esta vez sin copia. Y yo le corrijo el sin copia, con respuestas que aparentan ser copiadas. ¿Por qué? Un hematoma en la barriga que hay que sacárselo inmediatamente, y eran las 1:30 de la mañana. Entonces le digo, no, dígale que no lo operen, que ahorita voy a ir yo a ver qué es lo que está pasando. Y al ratito, antes que yo salga, me llama y me dice, cuando le dije de que estaba viniendo su hermano que es médico, lo volvieron a examinar y dijeron que no tiene nada, que no es necesario operarlo. Entonces, esa es gente que no debería ser médico en primer lugar. Lo único que querían era asustarla a mi cuñada, capaz de operarlo a mi hermano, sin necesidad. Igual le dije que lo saquen de ahí, igual le cobraron 1.500 bolivianos. Y Qué terrible, solo por plata eso, doctor. eso es terrible, y eso viene generalmente de estudiantes, y empiezan a mostrar ese tipo de conducta. Y eso es lamentable. Y es lamentable